Se leyó el acta anterior. Raúl Tebaldi. Las posibilidades de que aparezca el fanatismo Perdón, le ante la quería contar dos cosas incertidumbre. Perdón, interesantes. Una que estuve en la inauguración del Congreso de Brasil perdón. y la verdad que me fue muy bien y por ahí después les cuento algunas cosas de las que dije. Y la otra es que ayer me llamó Morortu para decirme que quería reimprimir o reeditar mi libro. Muy Ah, bien. muy bien. Felicitaciones. Bárbaro, muy bien, Me muy sorprendió bueno. porque pasaron muchos años. Me dijo si quería reimprimirlo como segunda edición o como edición corregida y aumentada, agregando textos. Ah, eso ya es Está otra bueno, aventura. ¿Eh? está bueno. Es otra aventura, mucho más trabajo. Sí, mucho más trabajo, sí. ¿Vas a Sí. agregar textos o vas a hacer otro libro con todos los textos que tenés para Bueno, eso agregar? es lo que tengo que arreglar con ellos, ¿no? Sí. Claro. Pero ellos querían reeditar la edición porque está recontra agotada hace muchos años. Sí, Bueno, nada, quería comentarles eso que después me está digo, bueno. Hacer eso y hacer el otro libro. Claro. Pero. podría hacer las dos cosas. Con todo lo que escribiste nuevo, todas tus Sí, participaciones. sí, sí, sí. Sí, Bueno, empecé. Se leyó el acta anterior. Raúl Tebaldi. Las posibilidades de que aparezca el fanatismo ante la incertidumbre son elevadísimas. Una incertidumbre que pone el acento sobre algo muy conocido por Lacan, la problemática de los padres. Los padres modernos tienen un nivel alto de ausencia, entonces hay una generalización de esta incertidumbre. Esto contrasta con la emergencia de líderes que prometen formas de retorno a una identidad pasada y gloriosa, a un pueblo de fronteras cerradas como formas defensivas. Es un modo de salida de esta incertidumbre. La persona se fanatiza más que con la persona, se fanatiza con la ideología. Otro tema es acerca de quiénes son los jóvenes que se capturan por los youtubers, que los pueden inducir a un camino de muerte, de adicciones, de violencia, de suicidio, porque la vulnerabilidad aumenta la incertidumbre y la violencia. Esto lo relaciona con la identidad. Roussillon lo llama problemática identitaria narcisista. No se olviden que Recalcati tomó como problemática lo paterno. Allí está su hipótesis sobre las neopatologías, las neodepresiones, las adicciones, los trastornos alimentarios. Quizá nos viene bien este artículo porque la pasión y el fanatismo están de la mano, que justamente cubren muchas veces cualquier tipo de incertidumbre, respondiendo a Juan Genaro. Green hace foco en la pasión, en el afecto y en el ello. Hay mucho para pensar al respecto del yo en la tarea clínica, el yo del paciente, lo que decía María Esther. Se continúa con la lectura de Locura Privada, resumen de Juan Buqueri. Raúl Tebaldi. El texto refiere que la libido debe encontrar un estado interno que permita la función del narcisismo y representaciones vinculadas con cargas estables. El afecto va a llevar a la idea de ello, un ello que en 1931, va a decir Green, va a aparecer despojado de toda representación. Entonces, hay una primera cuestión fundamental que Freud plantea ya en el proyecto de psicología. Primero tenemos que reconocer que en el yo es un requisito a tener una cantidad de representaciones que se propongan la tendencia a la cantidad y cualidad que Freud había considerado. La cantidad siempre va a descarga
a la vía de descarga del sistema psíquico. Esto lo lleva a Green a replantear la temática vinculada al afecto y al sentido que está dado por las representaciones que intenta capturar el afecto, pero reconociendo al mismo tiempo que el afecto puede ser entendido como una representación en sí misma, un origen mucho más cercano a la experiencia somática. El afecto, por definición, incluye lo somático, incluye la pulsión en su vertiente de necesidad también. Ahí interviene lo que estaba planteando Ricardo, que es la relación materna y la capacidad de que la misma provoque el continente a la misma pasión que ella despierta. Situación paradojal que da lugar al espectro del trauma preverbal que Freud va a considerar a lo largo de su obra, sobre todo en el último tramo, aunque el territorio de lo preverbal estaba ya perfectamente delineado en el proyecto. En Freud se lee que son las múltiples experiencias de satisfacción, múltiples experiencias de acciones continentes de la madre ante su ausencia, van a permitir la construcción del objeto materno. Es decir, tienen que existir una multiplicidad de experiencias que uno podría pensarlas como reguladoras y transformadoras de la energía pulsional pura y son de capital importancia para la conformación de ese conjunto representacional estable. Juan preguntaba, ¿qué relación puede llegar a tener la pasión con el narcisismo de vida? Narcisismo de vida, evidentemente, está tomado de Freud, sobre todo del yo y el ello, donde Freud es muy claro al respecto de la construcción de una libido narcisista. Esta es un punto muy importante. Esta conformación de las cualidades, esta libido narcisista es desagresivizada, erotizada, y depende justamente de su conformación de las cualidades del objeto. Al mismo tiempo, no hay que olvidarse de que tiene, una vez que uno logra la conformación de este conjunto de representaciones nucleares del yo, representaciones que no son de palabra, son de la madre que asiste, que tranquiliza, de la madre especular, la madre continente, que forman un conjunto casi indisoluble con el que se quiere contar siempre. Siguiendo a Freud, podemos explicar que esta juventud actual constituye un objeto interno para poder representar entonces al objeto externo como tal. Por eso, de todo el artículo, hay un párrafo que les digo que me resulta un poquito cuestionable. Green dice que la psicosis depende de un desencadenamiento de violencia destructiva, de una simbiosis que no se puede elaborar. Me resulta raro porque en realidad me parece que lo que antecede justamente no es una relación, una simbiosis. Tal vez se puede decir que es la simbiosis de la madre con el chico, que ésta no pudo elaborar. Entiendo que eso sí es la verdadera génesis de la psicosis, pero no que el chico arme una psicosis que no puede deshacer por sí mismo. Eso habría que aclararlo. Ahora les digo que estoy muy de acuerdo con la idea de la pasión, con todo lo que Green plantea, y creo también que hay que seguir leyendo a Freud cuando él plantea los puntos de labor materna que se relacionan con lograr la emergencia de ciertos afectos específicos que van indicando que por lo menos hay algo del yo que se va escapando a la continencia y de la resolución de la pasión. La captura pasional en Green no es pulsional,
es un conflicto límite universal que implica efectivamente que no hay representación, pero que no haya representación es imposible, porque es el punto donde el ello desborda al yo en dirección hacia el objeto, sea un objeto del pensamiento, una ideología, una idea obsesiva, un objeto real exterior al cual no se puede acudir, sea el objeto de la pasión más corriente descrita amorosamente. Pero ¿cuál es la relación, dice Juan Genaro, que esto tiene con la pulsión de muerte? Creo que hay en muchos momentos de donde él plantea la locura erótica es suficiente para generar la pasión, pero entonces hay que entenderla desde el eros. Y hay una línea divisoria muy importante entre la locura, que tiene mucha más proximidad al eros. Pero para que exista esta locura, que tiene cierto nexo con el eros, ha existido entonces en nosotros porque toda la neurosis la incluyen. Son puntos en donde la exaltación por el objeto primario no encontró el continente apropiado. La pasión pulsional nos desborda. Pero estamos dentro de eros. Después viene la problemática de qué ocurre cuando esa pasión se va dirigiendo hacia un objeto idealizado, destructivo y todo lo que puede desencadenar. Por eso, el afecto en la primera tópica tiene esa tendencia a la descarga desbordante, que después va a ser conceptualizada como pulsión del ello. La expectativa que tenía Freud era que se lo pudiera capturar en el mundo representacional, se lo pudiera tramitar en los sueños, y se encuentra después en que no es así, y propone el ello porque hay algo que va más allá del principio de placer. Pero nosotros ahora podemos pensar algunos puntos de esta teoría. Por ejemplo, lo anteerótico, investido intensamente por un eros, es decir, como la defensa misma es tan poderosa que hay que pensarla como si fuera un bastión pulsional. Me parece que tiene cierto sentido clínico para volver a plantear. La idea de que en lo antierótico está el eros, es decir, una persona que tiene una estructura erótica muy fuerte, es porque la Antierótica. defensa está investida pulsionalmente. Es como una conversión pulsional. Inversión. ¿Perdón? Inversión, sí, está bien. La fantasía del hombre, de las ratas, nos conduce hacia un sadismo, a un sadismo hacia el objeto y un goce por el sadismo de manera tal que la intensidad de la defensa tiene que estar alimentada por la pulsión. Leyendo a Freud, creo que es así. El sadismo y el masoquismo propician un sufrimiento, propician la muerte, propician un sufrimiento. Lo que ocurre es que el planteo recuerda la conflictiva límite que está presente siempre en el vasallaje del yo. Trasciende al yo e involucra la percepción. Así ocurre en las ideologías. La gente organiza la realidad, se organiza pasionalmente. Es importante pensar en la percepción, para lo cual tener en cuenta a Mark Solms, psicoanalista, que viene de la neurociencia, también a René Roussillon, que dice que la percepción conecta directamente con el ello. Allí tiene sentido la afirmación de Green de que la pasión organiza mi vida, transforma mi sentir, Mi manera de ver el mi mundo. manera de ver el mundo. De modo que parecería que percepción y ello tienen una conexión directa, y creo que esta es la idea de la pasión. Muy bien, María Cristina, excelente acto, Bueno, Bueno, gracias. muy buena.
muy Es compleja, que ¿no? así fue el seminario. Mm. Muy compleja. Bueno, ¿qué les parece del acta? Juan, vos que fuiste el iluminador de nuestras ideas acerca de Green, ¿qué te parece? ¿De qué Juan hablas? Juan Buqueri. Ah, Eh, Ah, claro. Está muy bien. Hola, buen día a todos. buen día. Primero que es un artículo muy importante de Green, todo en su conjunto, y la verdad que el acta resume un poco todo lo que Raúl pudo trabajar. Creo que ahora, con lo que sigue, que tiene que ver con la introducción de la idea de pasivación, vamos a meternos en un tema crucial que tiene que ver con el campo entero de las relaciones tempranas, ¿no? Que me parece que es lo que va a ser determinante en la constitución del aparato psíquico. Eso es lo que Sí, pienso, en ¿no? la constitución del aparato psíquico y en el acto de la clínica. Y sí, porque todo eso después de alguna manera va a tener expresión en la transferencia, con una especificidad, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué otra cosa se les ocurre del acta que tiene cosas muy fuertes, digamos? A mí me llama mucho la atención, me impresiona que eh, lo antierótico es investido. No lo vemos ya como una defensa yoica, lo vemos como un movimiento del ello. Si es erótico, viene del ello. Entonces, lo antierótico está investido, lo cual es absolutamente pensable, porque si el ello puede investir eróticamente, también puede investir de manera antierótica. Entonces, esta cuestión de estar en manos de un ello que tanto inviste eróticamente como antieróticamente, colocando al sujeto en una situación masoquista e impidiéndole la descarga según las metas, según la descarga tradicional de la pulsión, me parece que abre la puerta para un montón de pensamientos. Exacto. Creo que lo primero que vuelve a rubricarse en este autor, digamos, para después pensar en otros, ¿no? Es la idea de la importancia de lo pulsional, ¿no? Tanto erótico como tanático, o sea que no son abstracciones, la pulsión de muerte lleva a la muerte, no es eso. Es describir un antierotismo que tiene que ver con la desligadura. Y Exactamente. la otra cosa que aclara y que sostiene, como sostuve yo, digamos, en otros momentos, que no solo uno tiene problemas con el ello propio, con el ello pulsional propio, digamos, el yo, super yo, ello y mundo exterior, sino que además tiene que lidiar con el ello del objeto. Esto es lo que Lacan no advierte del todo, salvo el último Lacan, que advierte que en realidad el problema fundamental, lo real, está en el cuerpo. Pero antes que eso, lo real venía impuesto de algún modo por las palabras del otro, por el lenguaje. Entonces había para Lacan una versión, el significante lingüístico, el significante ordenado por el gran otro que es el lenguaje. O sea, yo soy lo que el lenguaje de los padres o de la cultura, para algunos, pone en mí. Esto de la cultura lo digo porque esto está en caliente ahora. O sea, todo lo que nos pasa viene de la cultura. Este, yo lo sintetizo en esto. Eh, Toman de Lacan conceptos importantes como el discurso del amo, el discurso capitalista y el discurso del psicoanálisis para hacer aparecer todo esto desde el discurso del capitalismo. eh, Se dan cuenta que todo viene del otro, no hay un ello pulsional que se configura en los primeros tiempos de la vida. Este es el otro aporte psicoanalítico
de una corriente como la greeniana, que tiene que ver con el objeto único e imprescindible, único e inmediato, único, totalizador, fuente de lo que Raúl mencionó como fuente del fanatismo, fuente de que no se creó esa locura materna necesaria para poder salir a la vida con un ello más erótico que tanático. Esto dependerá de identificaciones primarias pasivas que inoculan el deseo del otro, claramente, y de las identificaciones primarias activas de Freud que responden, que reconocen el objeto, las necesidades del bebé. Pero digo, todo esto que estamos viendo implica, voy a dar un salto rápido, la clínica. O sea, cuando yo hablo de la apuesta pulsional, lo que quiero decir es que la apuesta pulsional de mi ello no puede ser tanática, pero puede serlo. Si yo no estoy advertido de eso, puedo echar pacientes, como les digo siempre. Puedo, por distintas razones, decir no me conviene que venga, no tengo ganas, preferible que falte, que son formas de echar a un paciente por falta de apuesta pulsional. Entonces, la locura erótica, la locura privada que menciona Green, es una locura privada erótica. Es el plus de sexualidad que la madre le aporta al bebé, más allá de cubrir sus necesidades. Bien, déjenme leerles una cosa de Green que es importantísima, ¿no? O sea, que sea capaz de que emerja la transferencia y que el analista la pueda sostener desde su contratransferencia. Exacto, exacto. Esa es otra clave, ¿no? Para Lacan, el límite está en cuando el golpe del significante no dice nada, quiere decir cuando llegamos a lo irrepresentable. Lo irrepresentable para Lacan no hay nada. Después, en el último Lacan empiezan a aparecer reflexiones sobre el cuerpo, sobre la realidad del cuerpo, la realidad de lo somático, pero si no, está anulada en esta teorización de un grupo de gente, de analistas, está anulada la mente del analista. ¿Recuerdan ustedes? Sí, ya te vi, Adriana, un segundo. ¿Recuerdan Madé cuando hablaba de la escucha, de la mente del analista, la escucha del analista? ¿No? Sí, sí. Digo, hay algo en lo cual o nosotros incluimos en la vertiente intersubjetiva que tiene el análisis, la mente del analista, y la hacemos procesar, llamémoslo contratransferencia, mente del analista, como quiera, no es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es esta definición. Green, yo y mucha gente pensamos que en el momento en que aparece lo irrepresentable adquiere forma de representación en el analista, en la mente del analista, en lo que se llama contratransferencia. No es la proyección y devolver la proyección, no, es lo que uno siente de su propio inconsciente como analista que se despierta como nuevo en el análisis con un paciente. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que me parece que uno como analista está siempre en análisis, porque siempre el paciente despierta algo del inconsciente que no fue despertado antes en el propio análisis. Seguro. Entonces, le decía por ese episodio primero, que es la relación del bebé con la madre, página 267. Primer párrafo. Dice, el complejo de Edipo es el Vater Complex, el complejo paterno. Pero no se produce esto a favor del repudio no de la mujer, sino de su imagen más fundamental, la madre. Repudio a la feminidad, decía Freud. Él dice repudio a la madre. Hoy comenzamos a interesarnos por la lengua materna. Interesante, ¿no? Lengua cultural para Lacan, llena de significantes. Lengua materna para Green, que es la que voy a contarles ahora.
¿Sería repudio a la madre o repudio a la feminidad de la madre? Pará, esto lo vamos a ver ahora. Él se está ubicando en el lugar de la madre. Lo que decís vos es cierto. Parte de la tarea del padre es transformar a la madre en mujer, para sacarla de esa condición de madre que no puede renunciar ella sola, digamos, exactamente. Pero dice sí. Esto me parece fantástico, ¿no? La posibilidad metafórica que tiene Green. Dice, el complejo, bueno, hoy comenzamos a interesarnos por la lengua materna. Cuidemos de no reconducirla demasiado rápida a la lengua de nuestros padres. Así el orden se restablecería rápido, pero las madres se encargarán pronto de recordárnoslo. Lo que ustedes dicen ahí es hebreo para mí. Ustedes nada dicen de la sonrisa al despertar, de las carcajadas, de las largas modulaciones sin palabras, algunas inteligibles, pero las que todo es comprendido por esos seres hablantes, ni los gritos desgarradores, las lágrimas que se siguen derramando quejosamente para decir que uno se siente mal, aun cuando el mal haya pasado con el retorno de la madre. Tampoco dirán ustedes nada de esos silencios prolongados en los que ocurren tantas cosas, ocupados en mirar la oreja de la madre, su pecho o su mano. No dirán nada del placer ni del dolor, del gozo de parir, de que mamen de su pecho, de dormirse en sus brazos. Nunca han visto una madre con su hijo. Van ustedes a los museos a contemplar a las vírgenes con el niño Jesús. Miran y pasan al cuadro siguiente, una pasión, y no establecen el nexo entre los dos. Creen que Jesús en la cruz piensa solo en el Padre. Esta es una posición muy interesante, psicoanalítica de Green, que podríamos aportar. Él lo va a decir, no es que él no le dé importancia al Padre, él dice que es la posición tercera, digamos, imprescindible. Incluso da a entender, releyéndolo, que el padre tiene una actitud fundamental en darle el placer a la madre que el chico no le puede dar. Pero digo, lo que sí importa, Allí, Norberto, es importante problematizar esta cuestión del padre. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con vos, pero ¿de qué padre hablamos? ¿No? Porque se habla también del padre real, el padre, como vos dijiste antes, que transforma a la madre en mujer, pero también está el padre interno, es decir, el padre, Freud lo llamaba el padre primordial, es decir, el padre dentro de la madre, su propia triangulación, sin la sí, cual el padre no tiene lugar, digamos, ¿no? Hay varios padres en juego, digamos, ¿no? sí, Juan, tenés razón, es un buen aporte, pero lo que estamos ocupándonos ahora es del padre que habitualmente los analistas ubican en el Edipo, el padre de la amenaza de castración. Lo que él quiere decir es que antes de la amenaza de castración hay todo este periodo de relación materna, al estilo de Klein, te podría decir, tomando lo de los periodos primeros de la vida, ¿no? Tendiendo a pensar una cosa muy importante. Nosotros hemos tenido con Melanie Klein un desarrollo exagerado, diría yo, de la relación con la madre. Cae Melanie Klein, aparece Lacan, es todo el padre. Lo que dice Green es que es madre y padre, que hay una terceridad que no se puede negar. Y en esa condición de madre y padre, las condiciones son interesantes porque la madre tiene una relación con el hijo que no tiene el padre. Esto que leí recién, ningún padre lo siente así. Ese hollar con la oreja de la madre y acariciarla, y ese tocarle la nariz y la cara y los senos, ese encuentro sin palabras, ese llanto a la noche que una especie de alucinación hace que la madre se despierte inmediatamente y los hombres no tanto. Quiero decir, hay algo en la constitución materna que posibilita un encuentro fusional
La locura erótica es la locura materna. Es la locura materna que me inunda a mí, bebé, de satisfacciones, me coloca frente a frustraciones y me sexualiza. Ahora, en esa sexualización, lo que dice Juan, que tiene razón, hay un aspecto que no solo tiene que ver con el padre, diríamos, de la realidad, tiene que ver con el padre que la madre tiene dentro también. O sea, que no es solo el padre que despierta la sexualidad de la madre para transformarla en mujer, sino es la mujer, la madre, que tiene un hombre en la cabeza. Esa relación con el hombre en la cabeza es parte de la terceridad. Pero esa terceridad tiene además una actitud no solo de la madre que tiene al padre, sino del padre que tiene que tener en su mujer, no una madre, una mujer. Esta es la complejidad del asunto. La complejidad del asunto, Lacan la resuelve rápidamente diciendo, bueno, la mujer tiene que tener el deseo del hombre. La puta es cargarla con demasiadas funciones y responsabilidades. Tiene que tenerlo, pero el padre tiene que tener la posibilidad de rescatar a la mujer de la madre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro. Norberto, Absolutamente. Perdón, una Norberto, cosa Otra más manera quería de decir. ver, A otra tal punto que Green llega a plantear algo fuerte, que si no hay pasión amorosa entre padre y madre, no se instala la terceridad. Entonces yo digo, escuchando el seminario que dio Raúl, excelente, en el día de hoy, algo está pasando en la cultura. ¿Ustedes leyeron el diario ayer? Habrán leído una noticia de una investigación que realizó, no sé si la UBA o quién, pero en Buenos Aires, el 47%, creo, de las parejas no tienen hijos. Mm. Yo estuve ayer con mi cuñado que vive en Alemania y me decía que en Alemania le dan, cuando alguien tiene un hijo, le dan 1 año de licencia a la mujer con goce de sueldo y 3 meses al padre con goce de sueldo. Están muy preocupados, eso y muchas cosas más, en cuidar, en estimular no solo la maternidad, tener hijos, sino cuidarlos. Tienen un Claro, sistema apasionante, les cuento, me contaba él, ¿no? Hay una comunidad de abuelos que se dedica a atender chicos que los padres trabajan. No solo los abuelos propios. Los que no tienen abuelos propios tienen estos abuelos que el gobierno les manda para que cuiden y atiendan a los hijos. Más que el jardín infantil, o no sé cómo se llama, jardín tengo maternal. mi hija que está en educación inicial y ella me cuenta que está 8 horas con los chicos en un jardín modelo bárbaro con 8 pibes nada más, pero dice que más de un chico de 4 años le dice, ¿vos sos mi mamá? ¿Vos fuiste la que me diste la teta? ¿No? Claro, porque están más con la maestra que con la madre. Claro. Y aparte están desde los 45 días. Pues la madre Lo que tiene quiero que ir a decirles con trabajar. esto es que si uno piensa en esto que yo les leí, que es ese encuentro entre madre y bebé con estas características que creo que todas las mujeres que han tenido un hijo se deben haber encontrado en este relato, ¿no? Es conmovedor. Eh, Esto no lo da una maestra jardinera. No puede, es imposible. No puede, es imposible. Quiere decir que parte de la locura erótica, que es locura privada, no la tenemos hoy. Entonces, la patología que describen como cultural, el malestar en la cultura, es en cierto modo una disminución del lugar de la madre en la relación con el hijo.
Que tiene que ver con la cultura, sí, tiene que ver con la cultura, pero también tiene que ver con que nosotros nos damos cuenta de que esa manera de resolver la situación que tenemos acá o en otros lugares no es la que tiene Alemania u otros países, donde cuidan mucho ese primer instante. No es lo mismo dos abuelos que cuiden a un bebé que una maestra. Además me decía que no hay maestras en Alemania, no, están vacíos los lugares porque nadie se presenta para trabajar como maestras maternales. Bueno, pero esto es una cosa cultural que no me parece que Y el sea. discurso capitalista tiene que ver con todo esto, ¿no? No ¿Cómo? sé si es solo cultural, ¿no? Creo que también tiene que ver con que hay una desconexión cada vez más profunda de la mujer con la maternidad y que no sé si es solo cultural. Pero es por Habrá una... el discurso capitalista que exige más a la madre, más al padre desde lo laboral y lo saca del hogar. Me Sí, pero yo recuerda lo que Pero, conozco mucho citabas vos de Castoriadis, que Norberto, ¿te acordás? no necesita eso hablemos de igual. uno. Dale, No, que Adriana. yo conozco muchísima gente que no necesita trabajar y no tolera el contacto con el hijo y a los 45 días lo deja en la guardería y no es por trabajo. Bueno, O hay sea que que ver no la creo que sea historia. solo Esperen, cultural. pidan la palabra porque si no se nos va a confundir. No, Francisco. decía que no es solo cultural, que me parece que hay que trabajar mucho sobre algo que está pasando sobre la incapacidad de la mujer de conectarse con el deseo de la maternidad, Ujú. ¿no? Y creo que es solo cultural eso. Con el cuerpo. Perdón, Marisú Vanité había pedido la palabra. Sí, Perdón, perdón. yo escuchaba todo esto. Me parece que lo que habló Norberto de Alemania, también en Hungría durante la época comunista, las mujeres, y aún ahora, las mujeres tienen la posibilidad de un año de estar con el hijo. El problema es que después eso trae, es que no se pueden reinsertar en el campo laboral porque mientras tienen hijos tampoco las pueden echar, con lo cual antes de ser madre, las mujeres jóvenes no consiguen que le paguen más que un sueldo mínimo, porque si no después le tienen que seguir pagando el sueldo durante este periodo que puede ser un año o más, y después cuando la reinsertan tienen que reinsertarle con el sueldo anterior. Es decir, que es un problema cultural y también ser inocentes y decir que como profesionales las mujeres no nos vemos exigidas un poco a reinsertarnos, trabajar y que es tan fácil volver si uno deja durante 1, 2, 3 años a reinsertarse, volver a crear un consultorio, por ejemplo, en el caso nuestro, un consultorio, o en las mujeres que tienen que trabajar 8 horas, es decir, de algún lugar yo como mujer oyendo todos estos argumentos o esta situación de que las madres no se conectan con la maternidad, me parece que estamos dejando de lado cómo la cultura está presionando, y esto que hablamos de la cultura dentro de la persona, que es un trabajo de muchos años cuando una mujer llega al momento de ser madre, las presiones que ha recibido, que son muy difíciles, también van constituyendo su propio ideal de cómo va a ser como persona y su identidad como persona posteriormente. Es Nada. cierto lo que decís, pero también es cierto Pero que perdón, pidamos la palabra porque si no se va a transformar en un diálogo. si bien Sí, es cierto pero esto que dice, a mí me parece que hace 20, 30 años no existía el aparatito para que la madre se despierte si el bebé lloraba. Había una conexión, como decías hace un ratito vos, de la madre para despertarse, cosa que ahora no está. Es como si esto que no sé si ahora está de moda, pero el instinto maternal está desapareciendo. Y eso habría que ver qué lo claro, lo que produce. yo quiero decirles es, no entremos en una discusión cultural, porque me parece que eso es lo que le está pasando al psicoanálisis, que es complicado, porque en la discusión cultural obviamente intervienen naturalmente ideologías que cada uno de nosotros tenemos de un modo o de otro. Lo que yo digo es que no olvidemos
que esto puede ser una cultura que reprima la pulsión, que reprima esa locura erótica. Lo que nosotros tenemos que tener claro que nuestros pacientes, miren, yo hablé, les quería contar un poquito de eso, hablé en la inauguré el Congreso de Porto Alegre y, y estaba el expresidente de la IPA, Claudio Exedi, y el que va a ser el futuro presidente de IPA. Y estaban todos, una diferencia económica muy grande entre Brasil y Argentina, ¿no? Habían alquilado un teatro, me parece que era un teatro, impresionante, con una pantalla gigante que a mí me parecía que era, yo qué sé, un rock star, porque era enorme, nunca había visto, me había visto a mí, en una pantalla así. Bueno, pero yo les decía que había en estos momentos una tendencia, les conté que la IPA tuvo muchos momentos equivocados, ¿no? Se equivocó cuando enalteció por sobre todas las cosas o únicamente la realidad psíquica y se olvidó de la seducción, como hizo Freud, que empezó con la seducción, no le fue bien, dejó la neurótica y se metió en los sueños. Magnífico, pero después se quedó en los sueños. Mucha gente se quedaron en los sueños como la vía regia de acceso al inconsciente. Y no es el sueño la única vía regia del inconsciente. La neurosis traumática, el trauma, es también una vía de acceso al inconsciente. Y esto no es el soñar, esto es la condición traumática. Entonces, yo le decía que uno puede creer que resuelve el problema traumático en psicoanálisis accediendo a la cultura, o sea, siendo un analista de la comunidad. Hay una tendencia a rebajar y a criticar a los analistas, entre comillas, encerrados en el consultorio, aislados de la vida. Lo que yo digo es que uno no está aislado de la vida, pero la tarea en el consultorio es una tarea que hay que proteger, porque yo puedo defender a una mujer que se embaraza de que pueda tener, puedo ayudarla a tener esa locura privada. Si yo entiendo que este pasaje primero irrepresentable que va a aparecer en mi contratransferencia fundamentalmente, me permite llegar a esto, el objeto único e imprescindible. Ese objeto único e imprescindible, cuando se lo puede analizar, deja de ser objeto único e imprescindible y teóricamente, por lo menos, desaparecerían muchas de las adicciones y mucho del fanatismo. Ahora, ¿podemos hacer ese trabajo en la cultura? No, me parece que no. Podemos hacerlo por ahora, más específicamente en nuestro consultorio. Entonces yo le decía en Brasil, acá está un expresidente de IPA y probablemente el nuevo presidente por América Latina de IPA. Y yo le digo, tengan por favor cuidado de los consultorios analíticos, porque la tarea que estamos haciendo en los consultorios es importante, es fundamental, es quizás más importante que lo que creemos que hacemos en la comunidad. Punto aparte, no traje esto para discutirlo, sino para comentarle. Me había pedido Raúl la palabra. Raúl, vos podés hablar cuando vos... No, pero me parece que estoy atrasado ya. Sigamos adelante, Norberto, porque era un tema de otro tenor, de la Bueno, otra parte. ¿quién había pedido la palabra? Ricardo. Te quiero preguntar algo, Norberto. ¿Podemos entonces pensar que la preservación de la locura erótica nos preserva de la psicosis? Donde la locura erótica sería una manera de preservarse de la psicosis, que el núcleo sea loco y no psicótico, entonces. Sin duda. Mm. Lo cual no quiere decir que nosotros, en un aparato psíquico de complejidad, como es para Freud y como es para Green, la teoría de la complejidad está acá. Nosotros no tengamos que pensar que hay un gradiente en todos nosotros que va desde la locura erótica, que tiene que ver con Eros, que tiene que ver con la sexualidad, con el amor, y la locura
La locura psicótica. linda, que dicen loco Claro, lindo, ¿no? claro. Y lo otro es la locura psicótica, que no es Mm, locura, es psicosis, sí, Claro. ¿no? O sea, la idea que en algún momento había de que había núcleos psicóticos en las personas, yo nunca lo compré con la idea de núcleos. Eh, Cindido. Claro. No, hay partes locas, lindas, como decís vos, y hay partes locas destructivas. Una cosa interesante para pensar que Green propone, para pensar, digo, ¿no? Piensen que estamos haciendo un seminario para ver un pensamiento, el de Green, otros pensamientos de otros autores, para ver qué podemos sacar de cada uno para nuestra clínica, ¿no? No tenemos que hacernos ni greenianos ni nada de lo que estudiamos, sí ver cuánto se puede sacar de esto. Lo que yo decía es que lo que antes el psicoanálisis clásico mostraba como perversión, que es todo un gran tema que abre también Green, se va transformando para Green en locuras privadas. claro. Esto es muy interesante porque ya no es un síntoma, es una expresión natural que todos nosotros tenemos en donde se cuela algo del niño perverso polimorfo. O sea que la locura sería el yo lo que la perversión a la neurosis. Exacto. Esa es una definición de Green. Sí, sí, él lo dice. ¿Les pareció raro esto que estamos hablando? No, No, es Rick, interesantísimo. Juan, Complejo, pero no raro. Yo pedí la palabra, no sé dale, si... dale, Juan. No, quería volver un poquito atrás en relación a la cuestión de la cantidad de tiempo, ¿no? Lo que traías, Norberto, y lo que traía, creo, Ricardo, puede ser, en relación a la responsabilidad del capitalismo, ¿no? En el apartamiento de la función materna, de la función de ambos padres. Yo personalmente no creo que eso dependa de un modo de producción determinado. Bueno, como decía, no me acuerdo quién, también los sistemas que intentaron cambiar el modo de producción, la problemática del tiempo de trabajo y demás se daba igualmente. El problema no es un problema de cantidad, sino de calidad en el vínculo. Yo estaba el otro día en un negocio que vendía sándwiches y eso, y había un nenito chiquito con sus dos padres, la madre y el padre, y la madre, el chiquito empezó a tocar todo, ¿no? Los sándwiches, las cosas estaban ahí en exposición. El padre estaba con su celular absorto, y la madre en la cuestión esta de comprar y elegir. El chico estaba totalmente desvinculado. Y recordemos lo que decía Winnicott, es decir, yo sostengo que aún antes del nacimiento, hay todo lo que yo llamo el anidamiento, hay todo un proceso de representación que se construye en el interior de la madre, a partir del cual el niño va a poder, una vez nacido, acceder a su propia representación, a una representación de sí. ¿Qué es lo que dice Winnicott cuando él habla del estadio del espejo de Lacan? Es decir, no es el espejo, el vidrio No. con revestimiento de estaño, que refleja una imagen. El chico dice, soy yo. Y Lacan dice, bueno, cuando dice soy yo, ahí está el sujeto. No. El niño va a tener una representación de sí, sí, la madre tiene una representación de él, porque allí es donde él va a reflejarse. Entonces, si esto no está por más tiempo que la madre, que el Estado, la organización social o la organización económica le den 1 año, 2 años, 15 años, el drama va a ser el mismo. Si
no se produce esa conexión del niño con esa madre que lo refleja. Que es de alguna manera lo que Green plantea cuando él habla de la madre muerta, es decir, esa madre que hace todo lo que tiene que hacer bien, lo puede hacer bien, se puede ocupar del hijo, puede cambiar los pañales, alimentarlo todo, pero su mirada no refleja nada. Y eso genera un vacío de representación en el niño, es decir, lo que no se produce es la investidura, la reflexión libidinal sobre sí. La madre muerta. Sí, pero ¿Cómo? además, Juan, La madre muerta, Juan. Exactamente, ¿no? Y pero eso, Juan, lo que yo los agregaría a eso que alemanes decimos, no se preocupan de esto. Y ese es el gran desafío en relación al desarrollo de la tecnología en nuestro mundo moderno. Es decir, esta valla que se crea, esa pantalla, vos hablabas de esa pantalla gigante, creo que tenemos culturalmente una pantalla gigante, que es lo que nosotros estamos como, y estoy muy de acuerdo con vos, cambiando cuando creamos un espacio en el que los pacientes tienen esa posibilidad de recrear un vínculo transferencial en el que nosotros estamos allí a disposición, escuchando. claro, lo que yo Ya no es te una quería pantalla. agregar a lo que decías es que cuando se da eso de que la madre no ocupa ese lugar, puede ocuparlo negativamente. O sea, También, claro. no es solo que no lo ocupa eróticamente, lo ocupa negativamente. O sea, una madre que no deseó tener el hijo, como vos decís, no lo representó anteriormente. Y acá Green hace mucho hincapié entre la pasión entre hombre y mujer. Si la pasión entre hombre y mujer no construyeron un bebé, digamos, ¿no? Ese bebé está unido simbióticamente a la nada. Exacto. Interesante. Entonces, es ahí donde aparece una teoría de Green interesante, que es que las pulsiones de muerte son las que tienden a romper el vínculo ese parasitario con la madre. Es la agresión, es la violencia. La violencia no tiene para Green siempre un carácter antierótico, sino que también como lo pienso yo y lo pensaba Maldaski, las pulsiones tienen medios y fines. Uno puede utilizar un medio tanático, la violencia, para producir un fin erótico, desprenderse. Esto también es muy importante entender para la patología o los cuadros de adolescencia. En los cuadros de adolescencia, no solo la recuperación del amor con el amor con el analista, esto que decía Juan, que uno lo tenga presente en la cabeza, que uno que lo vea una vez por semana sea el archivista de lo que le pasa al paciente. Si uno tiene esto, él podrá desprenderse a veces con cierta violencia de madres muertas. Bueno, los pacientes lo dicen, a veces nos dicen cuando uno recuerda algo, ¿no? En la sesión y le dice, bueno, esto me hace pensar en el sueño que usted tuvo, ¿no? Y uno siente que el paciente se reconoce allí y además hay como una corriente de agradecimiento. Los pacientes lo dicen, ¿qué memoria tiene usted? No se ha olvidado. Es así. Lo que dice Juan es excelente, porque es así. O sea, cuando uno le recuerda al paciente algo de hace 3 años atrás, puede decir qué memoria, dicen, ¿no? Qué memoria especial tiene usted o lo que sea, pero en el fondo hay un reconocimiento y un agradecimiento porque soy tenido en cuenta, soy pensado, Claro, eso. soy Claro. pensado por mi analista. Este, esto, lo que quiero mostrarle con esto es que algo del vínculo entre paciente y analista remeda al vínculo del chico con la madre. Exacto. Y algo también remeda, obviamente, de la relación del chico con el padre. Porque esa madre, Claro. el analista, que está con él y recuerda, también recuerda con otros pacientes. Claro. Eso habla de la no simbiosis. La no simbiosis empieza porque la madre pueda desprenderse del poder que tiene sobre su hijo.
Entonces, cuando el feminismo salió, no sé si en Corea o Japón, un movimiento feminista, siempre me pasa cuando lo comento, que tiene 4 no, pero uno me olvido, pero me acuerdo de los otros 3. El no, un no a la sexualidad, un no al matrimonio y un no a tener hijos. Berardi. No, no, no es Berardi, es un movimiento, Berardi lo retoma entonces. sí, un movimiento coreano o japonés muy fuerte. Coreano, Bueno, Este, puede ser Corea, porque Berardi, Corea, que es un Corea. miembro del movimiento autonomista italiano, movimiento anarquista, eso es, como lo era Guattari también, un adepto, digamos, de la anticultura, ¿no? no, pero a lo que voy es a esto. Acá está, Emanuel para todos. No al matrimonio, rechazo al matrimonio, falta lo de los bebés, me parece, Emanuel. Bueno, lo que yo quiero decir con esto es que este es un fenómeno cultural. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a ese fenómeno cultural? Lo que hizo nuestra presidenta, que le discutió a Berardi, las posiciones de Berardi, bueno, puede ser, Sí. es un acto científico, no, no sé el valor que tiene, pero puede ser. Pero culturalmente nosotros podemos modificar ese movimiento feminista coreano de extremista, digamos. No. Sí, lo que podemos hacer es poner en análisis el cuestionamiento al matrimonio de una mujer o de un hombre, o el Claro. cuestionamiento al amor, por ejemplo. ¿Por qué yo puedo aceptar como tan natural la locura adolescente, no la locura erótica, la locura tanática, la adicción? ¿Por qué yo tengo una mirada en cierto modo complaciente con la adicción? Porque repiten ese vínculo primario tanático con la madre y yo no tengo por qué preocuparme demasiado. Pero yo como analista sí tengo que preocuparme, yo soy responsable. Esto es importante. Berardi planteaba, cuando estuvo la última vez acá, planteaba que él no era responsable de nada. Yo no tengo ninguna responsabilidad en todo esto que pasa. La responsabilidad la tienen ustedes, por los analistas. Y tenía razón, los filósofos pueden hablar en abstracto, hacer consideraciones sobre el fin del mundo. Él habla de una era destructiva, una era final, digamos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad ¿con quién? Con cada uno de nuestros pacientes. Entonces, lo que yo les pido es que valoren la actividad en el consultorio, que no se sientan disminuidos por no ocuparla en otro lugar más que en el consultorio. En el consultorio se está ocupando, estamos ocupándonos poco a poco de poder luchar contra estas cosas que está planteando, por ejemplo, Green. Ricardo. Sí, encontré acá una cita que vos hiciste de Castoriadis, que dice así: la abdicación de los progenitores, cada vez más sobrepasados por la violencia y la rapidez de los movimientos socioculturales, empujan al sujeto a la adicción. Bueno, eso es Castoriadis, ¿no? Esto es Castoriadis, lo que estamos hablando recién, ¿no? Sí. Fíjense que eso es para pensar que la función paterna no es la que ha caído solamente, ha No. caído la función familiar. Sí. Y bueno, culturalmente podríamos discutir, ¿está bien la familia, no está bien la familia? ¿Qué tipo de familia tenemos? Pero el concepto de familia es un concepto que generaba ideales que defendía de la imposición de los ideales culturales. Pero Norberto, sí, en relación a esto y volviendo un poco al texto, yo hablaba al principio cuando me preguntabas destacaba la importancia del concepto de pasivación. Y me parece que el arrasamiento es ese, se ha pasivizado absolutamente a la función materna, a la función paterna. Por eso es tan importante y tan eficaz esto que vos planteás de la apuesta pulsional, porque la apuesta pulsional del analista lo que va a tender es hacia una invitación a una experiencia de mutualidad, que es la que está faltando.
Y, por supuesto, la consecuencia tiene que ver con la pasivación del sujeto. Ahí es donde queda arrasado el sujeto, en todos sus deseos. No es pasivo, no es una pulsión activa con fin pasivo como la histeria. Está pasivizado. ¿Mm? Entonces, bueno, quería Exacto. comentar esto. ¿Mm? Muy bien, Juan. Ese es un tema que tenemos que pensar, la pasivación, ¿no? Beatriz. Y bueno, mientras escuchaba el aporte de todos y sobre todo el rol de la cultura, ¿no? Que está como muy acentuado en relación a lo que puede pasar a nivel metapsicológico en el vínculo analítico, pensaba que es importante que revaloricemos la fuerza que puede llegar a tener trabajar en el vínculo analítico y las cosas que pueden pasar después en una familia, ¿no? Pensaba en un caso clínico que ya vengo atendiendo ya desde algunos años, una paciente con muchas ideas feministas, una hija también feminista bueno, que se transforma en homosexual, eh, el marido que de pronto no, digamos, está en una posición por ahí llamada machista. Y de pronto, a partir del trabajo profundo que hacemos con la paciente, metapsicológicamente, no solamente cambia la paciente, va cambiando todo el entorno. O sea, han pasado cosas con su hija, han pasado cosas con su ex marido. O sea, bueno, todos terminaron en análisis después, ¿no? Pero creo que es importante que a lo mejor dejemos de lado este temor a que los analistas o que el psicoanálisis no pueda ser demasiado frente a la cosa cultural que está como muy exacerbada, ¿no? Tenemos mucho para hacer y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Cambiamos también la cultura desde el consultorio, ¿no? Va cambiando. Van cambiando también las ideologías. Mm. Sí, no, yo creo que uno puede hacer con sus pacientes mucho. Lo que yo digo es que hay una exacerbación en la IPA, por ejemplo, y la IPA lo transmite, ¿no? En donde la acción es cultural directamente, ¿no? Que yo no digo que no pueda tener buenos resultados, pero no es específicamente lo que nos atañe a nosotros. No Nosotros, llegamos a... acuérdense que Freud decía en un texto de 1906, decía que él no modificaba la cultura, lo que a él le interesaba modificar era el sufrimiento del paciente. Pero como consecuencia aparece también una modificación en la familia o una modificación en la cultura, ¿no? O Sí, sea, sí, pero nosotros no es el objetivo, no es el objetivo. no ir directamente a la cultura, trabajamos con la metapsicología, con el vínculo primario, con los fanatismos, trabajamos con todo eso, pero que en última instancia eso va a repercutir en la cultura, ¿no? El aparato psíquico está ligado a la cultura, no podemos negarlo eso, no porque quiera defender la cultura, a mí me preocupa mucho lo que está pasando, pero en el vínculo... Yo no ataco a la cultura, yo lo que digo es que si ustedes piensan en cómo lo pienso yo pienso que el aparato psíquico ahora tiene un ello, un yo, un super yo familiar muy disminuido y un super yo cultural muy fuerte. En el psiquismo, creo que se ha hecho una introyección de lo cultural como super yo dentro del psiquismo. Yo no puedo modificar el superyo cultural porque es una posición culturalista. A ver, yo tengo razón, otros no tienen razón. Lo que yo puedo pensar es que en el análisis, así como antes yo analizaba el deseo de los progenitores con respecto al futuro del paciente, ahora tengo que analizar las imposiciones de la cultura que determinan destinos, pero que están en el aparato psíquico, ya no son solamente culturales. Claro, por eso, trabajando desde el aparato psíquico también se modifican cosas que van hacia la cultura, ¿no? Bueno, por eso, dejémoslo ahí, sí, sí. Claro. ¿Quién me había pedido la palabra recién? Marisu. Adriana. Y No, Mari. no, yo quiero mostrar simplemente
una foto que es de una obra de Frida Kahlo, que para mí expresa la madre muerta, si bien es algo que hablamos hace un rato, pero no sé si la pueden ver, No, ¿no? no, a ver, Yo veo dos tetas. La teta y no la ves a ella. Ah, sí, sí, ahora sí. Negra, ausente, Sí, ausente y ella un con un pecho cuerpo blanco. infantil y una cara de adulta, ¿no? Eh, ella describe a esta nana como alcohólica y bueno, así como alguien totalmente desafectivizado. Y la dibuja de este modo. Y cómo se ve ella, ¿no? Un bebé adultiforme. Y un cuerpo blanco, frío, con una teta más. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, me parece Bueno, una... Interesante porque Marisol, Green habla de la psicosis blanca, ¿no? Bueno, Que ahí hay remite a estos algo, estadios. perdón, ¿no? Pero ahí hay algo, me parece que dale, Raúl. tendríamos que pensar, ¿no? Que es la problemática difundida hoy de que en la pasión no hay representación. Me parece que el contraste con la figurabilidad se puso acá en evidencia a partir de lo que nos estaba recién mostrando la obra de arte, ¿no? Entonces, el trabajo analítico en cuanto a generar la figurabilidad es la transformación de un diálogo existente o patológico entre, siempre existente, pero que puede tener características muy tanáticas, como decía Norberto, que uno tiene que construir desde la contratransferencia y ver cómo es la posibilidad de simbolización, cómo es la posibilidad de figurabilidad, ¿no? Es muy curioso que dos autores de distinto origen de los que venimos estudiando, tanto Bush este, como algunos autores actuales de la escuela francesa, plantean que el proceso de simbolización, que es fundamentalmente griniano el problema, ¿no? Está en la clave de la resolución del trauma preverbal, que es lo que estamos comentando ahora. Me pareció muy, muy impresionante es decir, lo que estábamos viendo del cuadro de Frida Kahlo, porque realmente figurar esto, porque implica un reconocimiento en el mundo interno de la presencia de ese objeto y poder darle una forma, como puede ser en lo onírico, en un sueño, implica una permeabilidad muy particular a la articulación de lo negativo que lo habita uno después de haber tenido una madre de esas características. Poder darle una figurabilidad, hay que tener condiciones representacionales realmente poderosas, ¿no? No, eso solo quería decir. No, interesantísimo, Raúl, porque yo pensaba que vamos a dedicar una reunión más a todo Green, a todo el trabajo de Green. Pero esto que dijo Raúl es una definición precisa. O sea, para Green, el afecto, la pasión, lo que estamos hablando, todo eso que pasa entre el bebé y la madre, tiene que ser simbolizado, tiene que encontrar un lugar de representación. Por eso que él, cuando critica a Lacan por la teoría del significante, plantea la heterogeneidad del significante. Plantea que hay un significante verbal, ¿no? No tenemos duda, ninguno de nosotros, pero hay un significante que viene de los afectos y que tiene características fundamentales, que no es la catarsis, pero que tiene que ver con algo de aquello que era la catarsis. Tiene que ver con la aparición del amor, la aparición del odio. Hoy en día se ve poco la aparición del odio, por ejemplo, y se ve poco la aparición del amor. No hay más amores de transferencia. Es sorprendente. Claro, esto tiene que ver, entre otras cosas, con haber aceptado que la cultura nos ubicara en una vez por semana, ¿no? Ahora,
En una vez por semana tenemos que sacarle el jugo a la pasión para que aparezca el amor pasional, y disolverlo, anularlo, analizarlo, sacarlo al mundo. Pero eso queda, el paciente, cuando uno no tiene un amor pasional, pero es parte de una secta o de una ideología política determinada, no importa cuál. Estamos en problemas, estamos estudiando mucho lo que son las ideologías, lo que son los fanatismos, que está bien, pero dejamos de pensar de dónde viene el núcleo de eso. Bueno, que no sería más que volver a Freud en psicología de las masas en algún punto, ¿no? Pero claro, Freud también es parte de lo que ya queda obsoleto para algunos grupos analíticos, ¿no? Otra de las cosas que dice Green, que es interesante, son pequeños párrafos, ¿no? Él dice que, citando, no sé a qué clásico, pero dice, la búsqueda de la verdad, solo sé que no sé nada. Él dice que eso implica reconocer que es desde la incertidumbre donde uno logra poder pensar cosas. Pero la incertidumbre no es para vivirla pasivamente. Y yo me quedo entonces atado a la incertidumbre de que nada es nada. Con lo cual se llega a la situación de vacío con el nada es nada. El todo, el no todo de Lacan tiene que ver con la nada. Ahora, lo que dice Green, que es una postura interesante para pensar, es que de la incertidumbre uno sale pensando. Y ese pensamiento no nos va a llevar a la verdad, pero sí arrastra algunas verdades. Esto es muy interesante porque cuando uno lo corre con la idea que la verdad es imposible, no hay verdad, hay solo pluralismo de ideas. Pero cada pluralismo tiene una parte de verdad, que no nos va a llevar a tener toda la verdad, pero nos va avanzando en el conocimiento de la verdad. Bueno, aunque salgamos del plano nuestro, pero la medicina es un ejemplo de eso. O sea, van avanzando, no llegan a la verdad, pero se van acercando. Cada verdad a la que llegan abre otras verdades desconocidas, pero siempre la búsqueda de la verdad no es una negativo. No es que uno tenga que aceptar la incertidumbre como planteó en algún momento Lacan, que la aceptación de la nada era el final de análisis, que es la idealización de la castración. La idealización de la castración para Lacan era la clave del análisis. Para algunos sigue siendo ahora también, ¿no? Y la idealización de la castración es la nada. No, además, Norberto, me parece que esto que vos decís es importantísimo porque la castración alude también al límite del lenguaje. Y Claro, lo que estamos viendo en el cuadro de Frida Kahlo es que el lenguaje se puede trascender, las raíces de la simbolización incluyen el lenguaje materno, pero básicamente incluyen una emocionalidad que ayuda a la construcción del mundo interno del chico. Esto está ya en Freud. La importancia del juego materno-filial ya está en Freud, en 1926, en Inhibición, Síntoma y Angustia, de manera tal que tenemos que empezar a repensar, me parece fuertemente, porque esto hace al posicionamiento del analista en la escucha de una manera completamente distinta. A mí me impresionó mucho en lo que estamos conversando, Norberto, lo que vos decías. Los lacanianos han insistido mucho en que no tenemos más el padre de la ley. Hasta el propio Recalcati centró una conferencia de neodepresiones en la problemática del nombre del padre. A mí me parece cuestionable, porque eso es una verdad, que el nombre del padre genere una problemática respecto de la ley, respecto de la represión en la cultura,
Pero paradójicamente Recalcati pone como ejemplo una paciente anoréxica donde uno sabe que está sumida en una situación previa a la cuestión del nombre del padre, Previa. completamente previa. Entonces uno ve cómo a veces hasta conocidos teóricos y pensadores como Recalcati, a quien yo no le quito mérito por esto, ¿no? No hacen coincidir lo que están viendo en la clínica con la mejor hipótesis. Yo creo que esta temática de la pasión, esa pasión negativa que decía Marisú hace un rato, ¿no? De una mujer que no quiere comer, que se niega al diálogo, que está encerrada en sí misma, que se chupaba la lengua, era la descripción de Recalcati, me acuerdo muy bien. Nos replantea, ¿no es cierto?, algo que la insinúa, que es el rol de la contratransferencia, pero me parece que el rol de la contratransferencia no se puede ver solamente desde lo paterno, sino tenemos que incluir todo este lenguaje materno que vos estás describiendo también, Norberto, y cómo la cultura no interesa la causa, pero sí la cultura está dejando un hueco muy grande del lado de este fundamento materno que también decía Juan, todas las reflexiones sobre Winnicott y todas las reflexiones que hizo él, ¿no? De manera de que yo creo que estamos encaminando una discusión muy interesante. Yo creo que sí, excelente lo que planteaste, Raúl. Pero bueno, esto es lo que estamos tratando de como rescatar en el psicoanálisis, ¿no? Porque creo que el psicoanálisis está, por ejemplo, para terminar la reunión, esto que planteaba Raúl de Recalcati es así. Y esto que Recalcati es un gran pensador, Sí, pero lo sí, que yo digo es, tomémoslo así, hay que la mujer tenga que ser delgada se ha transformado en una ley cultural. O sea, nosotros tenemos anorexias que deambulan por las calles sin saber que son anoréxicas, siendo miradas con admiración. ¿Cómo puede ser que nosotros, psicoanalistas, no digo la gente, nosotros psicoanalistas, no veamos en esa naturalización de la anorexia un problema para nosotros con nuestros pacientes? Así es. Bueno, nos vemos el viernes. Lindo seminario. Bueno, Muy lindo. Chao, chao. hasta luego. Chao. Muy Chao, gracias. muchas Hasta gracias. luego. Chao.